definimos un poco como una organización binacional. Y bueno, esta organización, pues al tener también una riqueza, una diversidad enorme, pues participa en muchas iniciativas, muchas coaliciones, en muchas redes. Más adelante voy a profundizar un poquito en eso. Les voy a platicar un poquito de la historia para que pues, tengamos algunos elementos de dónde viene y después ver en qué momento estamos. Decía yo que cumple 20 años. MyFirst se inició en 2005 con la fusión de dos organizaciones que proveían algunos servicios de alojamiento web. Digamos que eran los inicios desde una perspectiva más de servicios, pero siempre con esa aspiración a transitar a una organización más participativa en donde las personas que utilizaban los recursos, pues pudieran tener también una participación diferente. Y bueno, un hecho importante en eso, en ese trayecto, fue el Foro Social de los Estados Unidos y el Foro Social Mundial en 2007 y 2010. Ahí Mayfair, digamos que tuvo una participación no solo en aspectos técnicos, sino también en una idea política, en una idea política de que de la que, de ver a la tecnología como un actor bien importante, en donde también eh, se, se reflejan muchas cosas y el cual tiene mucha importancia. Entonces, esa participación marcó mucho la organización y con los años, pues fueron madurando cosas, conociéndose más experiencias y, digamos, la madurez, no sé si decir madurez, mejor dicho, el camino organizativo nos llevó como a idear ya pues proceso de incluir personas que estuvieran ya con una voz y una participación mayor. En 2011 se hace la primera reunión anual de miembros que buscó como tener la opinión de todas las personas que usaban sus recursos tecnológicos y con la idea de pues dialogar. En 2011 fue cuando se compone, digamos, su primer, em, digamos, cuerpo de dirección, que en ese momento le llamábamos comité de dirección, comité de liderazgo. Y lo componían personas pues con un interés y una intención participativa política y ese fue una parte bien importante porque a la fecha con diferentes nombres, con cambios, de alguna manera se ha preservado ese cuerpo político, pero también de orientación de la organización. Entonces hoy en día hoy no se llama así, hoy tiene otro nombre, es una junta directiva, pero básicamente ese es el inicio de ese carácter político de un cuerpo con una idea de política, pero también de estrategia más con personas. Eh, en ese tiempo de 2011, la organización solo está trabajando en los Estados Unidos. Básicamente es un proceso solo de allá. Es hasta 2011 que, digamos, empieza a jugar o empieza a, a- a transformarse de dar los primeros pasos a convertirse en una organización binacional. Les voy a platicar aquí un paréntesis de cómo es que empiezan a trabajar estas dos partes de México y de los Estados Unidos. Y ahí a lo mejor algunos de ustedes han escuchado el proyecto que se llamó en México La Neta. La Neta era un proveedor de servicios y hacía algo similar a lo que hacía MyFirst en su inicio, que era proveer servicios web para organizaciones sociales en México. Ese proyecto, aunque tenía una idea progresista de ayudar a las organizaciones de cambio que estaban en México,
al final tenía un diseño como de proveedor de servicios. Entonces, trabajó durante muchos años con muchas iniciativas, ofreciendo igual alojamientos web, correos electrónicos, pero con los años no tuvo viabilidad económica. Entonces, cuando llega a ese punto, pues se conoce de la existencia de Mayfairs y entonces lo que ocurre es que se empieza a tener una charla, una discusión con las personas de aquí y las de allá para ver si era posible, eh, digamos, conjuntar un proyecto o participar en un proyecto. Después de un proceso largo, eh, la, las organizaciones llegan a un acuerdo, los miembros de aquí deciden que van a transitar a ser parte de Mayfirst, y es así como todos los miembros de la neta eh, pasan a ser parte de Mayfirst, pero esto tiene un impacto bien importante en la organización porque eh, digamos que tiene pues una convergencia política además, porque son procesos diferentes, porque la gente de acá participa y entonces también deviene en varias discusiones eh, que repercuten en la organización y una de ellas es que dentro del cuerpo de dirección pues también tendría que haber personas de México. Otra parte clave, pues, fue la parte de la lengua, porque, pues, al ser organizaciones con dos lenguas diferentes, pues tiene que adquirir un carácter bilingüe. Y entonces ahí viene, pues, un cambio muy fuerte. Entonces, esa parte fue muy importante para lo que hoy es MyFair. Ya les dije hace rato más o menos eh, cuál es el porcentaje aproximado de los miembros de México, que es alrededor de 20%. Entonces, eso cambia la vida de la organización. Y es ahí donde muchas personas, muchas organizaciones, pues nos sumamos a ese proyecto, ¿no? De lo que fue la neta. Bueno, hay otras, em, partes importantes, fechas. Solo voy a mencionar, digamos, algunas como que son relevantes. Eh, en 2015 fue un año importante. Fue también un año difícil porque en ese año hubo una serie de ataques, eh, digamos, sistematizados a la infraestructura de Mayfirst. Y esto tiene que ver con lo que está transitando políticamente, sobre todo en ese momento en los Estados Unidos. Básicamente ahí lo que atacaron fue una organización que defendía los derechos sexuales. Eh, y eso pues puso a la organización ¿cómo decirlo? Pues en un punto muy difícil porque detrás había organizaciones de derecha muy fuertes y que al final estaban, no sabemos cómo, pero financiando un ataque contra organizaciones de este tipo. Entonces, MyFirst, al tener en su infraestructura organizaciones de este tipo, pues recibió una gran cantidad por varios periodos de ataques técnicos y eso pues eh, hizo también un cambio en la organización porque se tuvieron que hacer muchos cambios, pensar como de manera estratégica y también al futuro cómo teníamos que atender eso. Y eso en términos políticos de que eh, cualquier fenómeno político importante, sobre todo de las derechas, pues podría tener una repercusión. Entonces es una cosa importante y es así también que se empieza a pensar en tener una mayor estrategia en cuanto a la infraestructura. En 2017 hicimos una campaña que se llamó Tech and Rev, Tecnología y Revolución, que buscó organizar muchos diálogos con organizaciones en los Estados Unidos y México para ver cómo recabábamos estrategias para también para de alguna manera
impulsar los movimientos. Entonces fue una campaña muy padre, muy bonita, porque en los Estados Unidos y México y en algunos momentos aquí en la Ciudad de México con organizaciones de allá y de acá, logramos hacer varios encuentros. Entonces eso también fue un momento muy significativo en la organización. Se sumaron muchas personas y también surgieron de ahí muchas iniciativas. Bueno, ya en los años posteriores, digamos que vienen algunos cambios importantes. Decimos que es como nos orientamos más bien a la parte cooperativa, porque varios de los miembros que participábamos estábamos en el sector cooperativo. Mucha gente, tanto de los Estados Unidos como México. Ahí hago un paréntesis. Los miembros de México es una gran cantidad de personas, de organizaciones que van desde, ya decía hace rato, de los defensa de los derechos sexuales, eh, personas que están en la parte sindical, redes de apoyo, cooperativas, activistas digitales, un sinnúmero de organizaciones. Estoy mencionando solo algunas. Pero la parte cooperativa, pues viene justo de todas esas personas que de alguna manera compartimos esas ideas y fue que MyFresh empieza un periodo de cambios en su forma de estructura. Y ya en 2019, pues digamos, incluso se cambia el nombre de la organización a Mayfair's Movement Technology, que es el nombre actual, digamos, ¿no? Y bueno, también inmediatamente en esos años, también se hace una nueva visión sobre la infraestructura, y se incorporan también nuevas personas. Digamos que hay muchos detalles que contar, pero en resumen es eso. Y es un periodo que incluso todavía creo que podemos decir que todavía está trabajándose, ¿no? La infraestructura pues, es una cosa muy amplia y también de mucho trabajo. Y Mayfairs, aunque tiene muchos miembros, no es una organización grande en términos financieros. Entonces siempre ha sido una organización que con recursos, podemos decir, modestos, ha hecho mucho trabajo para las organizaciones. Bueno, voy a hablar un poquito de la infraestructura tecnológica, un poco de los servicios, pero siempre con digamos, la parte organizativa y política. Bueno, tenemos servidores propios que decimos que están bajo control comunitario. Primero porque todas las organizaciones y quienes participamos los sostenemos económicamente. Cada miembro de Mayfair da una cuota anual y con esa cuota es que se sostienen esos servidores. Los servidores eh, totalmente están configurados por las personas de Mayfair y decimos que es bajo control colectivo porque de alguna manera nos pertenecen a todos los que aportamos una cuota y los que tenemos eh, nuestros datos ahí. Y la otra razón por la que ese tiene un control colectivo es porque la organización en todo el despliegue organizativo siempre busca tomar en cuenta las voces de todas las personas, de todos los miembros. Más adelante voy a hablar un poquito de esos detalles. Bueno, todos los servicios se basan en tecnologías libres, con un carácter transparente y auditable. Todo el software que se utiliza en Mayfair es software libre, es decir, no utilizamos software corporativo. Y bueno, ese es uno de los valores que han acompañado a la organización desde que se creó. Bueno, también tiene prácticas de seguridad digital en la infraestructura. Como sabemos, la parte de los datos es una parte bien sensible, sobre todo cuando hablamos de este espectro que ya mencioné, que es el del sector de cambio, de la lucha social, porque hay una gran cantidad de información de las organizaciones, pues que tienen que tener, en general tienen que tener un cuidado, ¿no? Ya sabemos que la parte de los derechos digitales tiene ya un desarrollo y bueno, justo ese es un tema con las corporaciones, pero MyFirst tiene, digamos, esa, eh,
esa vertiente como una parte bien importante, dado que trabajamos con muchos activistas y muchas organizaciones. Y bueno, ahí vienen algunas descripciones que a lo mejor no es necesario entrar en cómo funciona. Bueno, este también es un poco más técnico, aunque también muy sencillo. Se ha intentado durante el camino de la organización tratar de automatizar muchos procesos y también de facilitar a los miembros el uso de la tecnología. Este siempre es un reto. Entonces, bueno, hay algo, hay esta parte que estamos viendo pues, del alojamiento web intenta como dar facilidad a las organizaciones de que puedan tener sus sitios de una manera más sencilla. Bueno, otro de los servicios son las cuentas de correo, que también es una parte bien importante. Y bueno, ahí hay también otro tipo de herramientas, ¿no? Como las listas de correo que muchas organizaciones utilizamos. Eh, una de las cosas que hoy es, digamos, muy útil y que seguramente todos estamos relacionados con el término de nube, que no es otra cosa que el almacenamiento de archivos remoto y disponible, pues es una también de las herramientas, de los recursos que tenemos. La mayoría de las herramientas, o mejor dicho, todas las herramientas, siempre se han desarrollado con una visión de carácter colectivo, es decir, que tengan una característica, una personalidad para grupos, para equipos. Y en ese sentido, Nextcloud, pues es una herramienta que está diseñada y está mantenida para trabajar en grupo, ¿no? Hoy con todos los cambios y todo el trabajo que hay que hacer, pues es una herramienta muy importante. Y tiene mucho esa lógica de que sea una herramienta eh, para trabajar en cuestiones colectivas. Este es un software y MyFirst lo utiliza como otros y en muchos casos lo adapta, lo dinamiza para propósitos más particulares. Otro de las herramientas que utilizamos mucho y que es de videoconferencia es el Jitsi. Esta instancia de Jitsi que tenemos, pues fue bien importante, por ejemplo, en la pandemia. Antes utilizábamos otras, pero ustedes saben con todo lo que ocasionó la pandemia, pues hubo un boom de este tipo de herramientas. Y bueno, lo que siempre pasó es que ir a las de las corporaciones, a las más publicitadas, a las de las compañías más grandes. Y entonces Jitsi ahí nos funcionó mucho, eh, no solo por hacer posible esta conexión sin tener que comprometer datos, pagar dinero extra, sino que también tuvo un cambio, digamos, una optimización que hizo un compañero, desarrolló un sistema en esa aplicación para que pudiera funcionar como con la opción de un idioma simultáneo. Es decir, si tenemos un intérprete, tenemos esa capacidad de que tú puedes escuchar la lengua original en la que se está hablando o escuchar al intérprete. Entonces, esto, por ejemplo, para la organización fue muy importante. Como nuestras reuniones son en español y en inglés, pues era una necesidad al final. Y esta necesidad, pues también esta opción también se ha trasladado a los miembros. Entonces, es algo que se puede hacer. Y es una, pues, herramienta ahora muy vital para muchas organizaciones, incluso en la que trabajo, pues es básicamente por donde nos comunicamos diariamente, ¿no? Entonces es otra de las herramientas. Hay otras herramientas como un chat XMPP, Moonbull, que era un sistema también de conferencia, pero solo de voz y oído. Y bueno, también otro tipo de transmisión como Icecast. Bueno, eso en general es digamos, los principales recursos a los que los miembros podemos acceder cuando somos parte. También tenemos una página de consulta donde hay documentación. Esta página se está desarrollando, se ha venido trabajando desde hace algunos años, migrando de la que teníamos, que digamos se hizo se pensó una nueva arquitectura que fuera más sencilla, más fácil, porque teníamos un buen de documentación, pero digamos que la plataforma en la que la teníamos ya no era tan funcional para lo que necesitamos. Entonces, eso es algo que se está trabajando
y también es como la forma de pedir ayuda, ¿no? También siempre hay esa opción. Bueno, hablé hace rato de las membresías de las organizaciones que participamos y decimos que es la comunidad. Siempre buscamos quienes estamos ahí, quienes hemos estado, que las organizaciones, que las personas participen en todos los ángulos de vida de la organización. Voy a hablar un poquito ya de la estructura en esta parte, de cómo funciona. Bueno, MyFirst tiene un personal, eh, digamos que atiende las cosas cotidianas de trabajo y esas personas participan continuamente en conferencias, en eventos, eh, pues siempre que estén vinculadas tanto a la tecnología como a los movimientos sociales. A veces se piensa que somos una organización meramente tecnológica, no, porque justo lo que ha procurado la organización es que organizaciones de los movimientos participen en su dirección. Entonces, si hay, digamos, podemos hablar que hay un core de un núcleo de personas que su trabajo está alrededor de la tecnología, pero en general lo que buscamos es que las personas de los movimientos de organizaciones participen. Eso pensamos que ha sido una de las cosas que pues le ha dado razón de ser a Mayfairs. Entonces, en cada uno de sus equipos hay toda esta diversidad de personas. Bueno, tenemos dos equipos, no sé por qué dice programático, soy raro. Bueno, dos equipos de trabajo. Uno se llama participación y comunicación, que es un equipo más político que se reúne mes a mes para, digamos, hacer trabajo, desarrollar trabajo con, ya sea con la comunicación, con los movimientos, con las organizaciones. Entonces, ese equipo, digamos, que siempre está como discutiendo si hacemos seminarios, si hacemos alguna participación en una red, si participamos en alguna conferencia, si hay alguna iniciativa en particular con los miembros. Es, digamos, un equipo que tiene un carácter más político y de mucho vínculo. El otro equipo es el de infraestructuras y servicios tecnológicos que se llama TIAS, para no decir todo. Y TIAS, aunque tiene un componente más tecnológico, pues también tiene un carácter político, como toda la organización, pero está más orientado a la parte tecnológica. Y de pronto estos equipos también se cruzan. Ha habido momentos de algunas particulares o convergencias o coyunturas políticas en donde se hacen trabajo. Entonces no son equipos que trabajen por sí solo, por sí solos, sino que siempre también estamos sabiendo qué están haciendo los equipos. Y bueno, el otro cuerpo importante es la junta directiva, que hace rato les platiqué un poquito, que decíamos que el primer esbozo de lo que hoy es la junta, que era el comité de liderazgo, fue en 2011 y actualmente tenemos ya una junta directiva. Esa junta directiva la componen o la componemos, mejor dicho, personas de la membresía que tenemos un interés desde nuestras organizaciones en participar en la toma de dirección de Mayfirst. Y esa junta directiva se renueva anualmente una gran parte. La junta directiva se compone de 25 personas de los Estados Unidos y México y también tiene sus reuniones programadas anuales. Ahí, digamos, se deciden las cosas más importantes de la organización, la dirección, también cuando hay situaciones complicadas de emergencia. Es el cuerpo, digamos, de representación y de dirección de toda la organización. Y decía yo que se renueva cada año una parte. Los periodos son por 3 años de las personas y esto se hace mediante una elección anual. Ahorita les voy a platicar un poquito más de eso con el punto que sigue. Las reuniones anuales. Mayfest tiene reuniones anuales. Tiene las reuniones, digamos, de los equipos, que esas son, digamos, ya se van gestionando de cada equipo, pero cada año realiza una reunión. Le llamamos reunión, pero pueden ser varias, de hecho son varias,
pero es como el ciclo anual. En ese ciclo eh, se eligen, al final de esa serie de reuniones, se elige a esa parte de la junta directiva, pero también tiene varias sesiones para evaluar lo que se ha hecho durante el año o el año pasado y también para discutir cuáles son las prioridades que debe tener la organización. Y este es una de las cosas más importantes de la organización porque este es el periodo donde mayormente pedimos la participación de los miembros. Es decir, que puedan atender tanto las reuniones políticas, se dividen en varias, y ahí escuchamos la voz, a veces hacemos algunas encuestas previas para ir arreglándola, buscando una mejor forma de recabar esas opiniones y prioridades. Y es ahí donde los miembros decidimos cuáles van a ser las prioridades que debemos alcanzar para el siguiente año, en qué debemos trabajar. Entonces es una reunión muy importante. Ahí también, digamos, por estatutos tenemos que cubrir una parte importante y son pues varias reuniones, pero tenemos una principal, que es casi la reunión principal, le llamamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es más o menos digamos, la forma en que MyFirst eh, hace su gobernanza. Bueno, también hay acompañamiento técnico político, bueno, ahí ponemos nuestros datos. Siempre también tenemos una comunicación durante el año con los miembros, informándoles sobre cambios en la infraestructura, si hay una iniciativa, si participamos en algún movimiento, en alguna conferencia, si necesitamos pedir su opinión sobre algo. Siempre hay como canales abiertos donde estamos buscando la participación, ¿no? Y eso es siempre a través de la lista de correos. Bueno, aquí viene como costo de la membresía, pero más que ver el costo, quería hablarles de cómo llegamos a esto. Decía yo hace rato que la forma en que hacemos posible la infraestructura colectiva es que cada miembro da una cuota anual. Eh, Antes teníamos una cuota que estaba tasada, digamos, para todos, casi para todos igual, pero después de un análisis hace algunos años, pues al revisar la infraestructura y ver, revisarla, analizarla, vimos que había como de pronto una desigualdad, porque había organizaciones pequeñas que pagaban lo mismo por recursos a lo mejor más limitados y organizaciones muy grandes que a lo mejor, bueno, que más bien pagaban la misma cuota y ocupaban una gran cantidad de recursos. Bueno, sobre esa conclusión se desarrolló toda una forma de recabar las cuotas y ahora podemos resumir es que quien menos tiene, menos paga. Es decir, hay dos partes que se toman en cuenta para pagar nuestra membresía. Una, los recursos que tú ocupes, los recursos tecnológicos, el espacio en disco, cuántos gigas, y la otra, qué ingresos tiene tu organización o qué ingresos tienen las organizaciones. Sobre eso se desarrolló un esquema y es así como se hacen cruces. Si tú pasas el umbral de cierta percepción económica de dinero, pues estás en un plan. Si tienes una mayor, pues pasas a otro plan. Es decir, bajo esos dos factores es que se tasa la cuota. Y eso se los dejamos a las organizaciones como una cosa pues que ellos nos digan, ¿no? Nosotros no buscamos a ver cuánto gana la organización, sino simplemente que cada uno en su circunstancia organizativa, pues plasme ahí en qué nivel están sus recursos. Y bueno, es así que se han tasado las cuotas y es así que pensamos que tenemos pues una forma más equilibrada de acceder a los recursos. Y bueno, sobre ese esquema ya tenemos unos años trabajando. También hay la opción de que las organizaciones pidan una reducción de cuota. También entendemos que no todas las organizaciones tienen los mismos ingresos o las mismas circunstancias, que también a veces corresponden a veces a momentos. Y entonces siempre está esa opción, cuando uno paga sus cuotas, puede hacer una petición. También evaluamos mucho
o mejor tomamos en cuenta mucho qué hace la organización y si ha dado trabajo a MyFairs o si podemos llegar a como algún acuerdo en donde las dos organizaciones nos beneficiemos. Bueno, hace rato hablaba un poquito ya de los dos idiomas, el ser una organización binacional. Y bueno, esta ha sido una intención bien fuerte en MyFirst. Ha puesto mucho trabajo, muchos recursos económicos para que, digamos, las organizaciones y personas de los dos países, pues podamos entendernos y podamos dialogar. Eh, y pues ahí, como les decía hace rato, todas las reuniones de MyFirst, son bilingües. La reunión anual que comentaba hace rato también tiene eh, un cuidado amplio en la parte de la lengua, para que todas las organizaciones, tanto de los Estados Unidos y México, participen. Entonces ha sido algo bien importante, ¿no? Esto que le llaman justicia lingüística, no podemos como bueno, no, ahora no estamos en posibilidades de ampliarlo a más lenguas, pero dado la importancia de las dos partes en términos de la densidad de membresía, pues es que se hace el esfuerzo en eso. Y bueno, una cosa bien importante de MyFresh es que casi el 100% del presupuesto para sostener la infraestructura viene del pago de membresía, es decir, no utilizamos recursos de otros lugares para sostener eh, la tecnología, la infraestructura. Eso es meramente de lo que aportamos los miembros y esto es una cosa bien importante. De pronto sí ha habido en la historia de la organización, pues de pronto proyectos con alguna fundación, pero han sido para proyectos muy específicos. La parte de la infraestructura es la que sostenemos los miembros, ¿no? Entonces es una cosa bien, bien importante ahí para la organización. Bueno, voy a parar ahí. Hay muchas cosas igual que contar, pero quizás eso podamos irlo abordando ya en las preguntas. Entonces aquí pararía. Muchas gracias, Pablo, por esta exposición. Y bueno, pues efectivamente el diálogo a veces es lo que enriquece mucho. Entonces, pues vamos a iniciar con el diálogo. A mí me gustaría comentar que yo soy, bueno, mi organización, el Multitroque Michuca, es usuaria de MyFirst desde hace muchísimos años. Y de hecho, con la moneda con la que se inició en México, el Tlaloc, pues éramos incluso usuarios de la neta, entonces vivimos esta transición entre la neta y Primero de Mayo. Y bueno, pues me parece que algo fundamental que es no solo nuestro compromiso con crear colectividades, incluso en estas formas tecnológicas, lo que ya nos comentaba Pablo sobre el tema de la seguridad de nuestra información, sobre este tema de el derecho a la privacidad, ¿no? A que nuestra información no cedamos el control de nuestra información y de nuestra vida a estas grandes élites tecnológicas, pero también el trabajo que hacen cooperativo, o sea, de la creación de una cooperativa de usuarios de la tecnología. Eso también me parece que es bien importante. Entonces, pues bueno, son algunos puntos que yo considero vitales del trabajo que están haciendo los compañeros en MyFirst. Es bien complejo, la verdad es que sí es complejo porque estamos muy acostumbrados a utilizar las herramientas, pues el Facebook, el WhatsApp, justo el Zoom, todas estas herramientas y a veces el buscar estas otras alternativas, el darnos el tiempo de aprender a usarlas, pues a veces es complejo, pero creo que vale la pena, que tenemos que también buscar alternativas en el tema tecnológico porque pues la dominación tecnológica es muy fuerte. Y bueno, pues no sé, Cielo, si nos quieras ayudar a hacer a moderar ahorita la sesión con las preguntas y respuestas. Y si Claro hay, que sí. gracias, gracias. Y si hay alguien que se anime a hacer una primera, pregunta, adelante. Acuérdense utilizar el chat, Juan Carlos. Adelante.
Juan Carlos o alguien más mientras. Eh, bueno, Adelante. primero, gracias Pablo por la exposición interesante, a unos temas no los capto bien, en fin, pero entiendo que el espíritu de MyFirst es que, digamos, se presenta como un espacio para apoyar procesos de otras organizaciones a través de la web de manera segura, en el manejo de datos, servidores, en fin. Y eso es súper importante, me parece que en este mundo tan tecnologizado. Ahora, sin embargo, me queda, digamos, pendiente preguntarte qué temas trabaja, digamos, principalmente, digamos, el MyFirst. ¿Cuáles son esos temas más políticos? ¿Qué temáticas han desarrollado en el último año? En fin. Y si nos puedes ilustrar con algún ejemplo de apoyo a movimientos sociales en un evento, un encuentro, ¿qué ha sido ese evento? ¿Qué ha sido ese encuentro? ¿Sí, no? Si nos puedes ilustrar un poquito sobre eso, sería chévere. Eso es Pablo, gracias. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más para que juntemos ahí como montoncitos de intervenciones? Claudia. Y un poco siguiendo con la pregunta de Juan Carlos, a lo mejor para que también quede un poco más claro, mi pregunta sería como, ¿por qué una organización o un colectivo, incluso una persona, eh, debería preferir un servicio como el de MyFirst y no un servicio comercial como pues se venden en cualquier lugar, ¿no? Porque sacar un correo con un servidor a través de ustedes y no a través de Gmail? ¿Por qué utilizar Jitsi en lugar de utilizar Zoom? En fin, ¿no? O sea, ¿cuál sería no solo las ventajas individuales, sino cuál es el trasfondo de por qué tendríamos que migrar a este tipo de opciones? Gracias, Claudia. Estoy teniendo, ahí está mi cámara, viene y se va. Pave, adelante. Gracias, gracias. Mi pregunta va más orientada al tema del impacto ambiental o ecológico de los servidores que están explorando por esa parte, cómo son las energías que usan para ello y, y también si tienen algo que ver con el Fediverso o esta parte de la red descentralizada. Eso sería. Muchas gracias, Pave. Si quieres, Pablo, juntamos estas para el Sí, primer corte. sí. Bueno, a ver, voy a empezar. Bueno, con la primera, bueno, sí, Mayfers tiene un trabajo así eminentemente político. Eh, digamos que una parte de su trabajo está cuando sostenemos infraestructura, pues posibilitamos la comunicación entre las organizaciones de una manera segura. O sea, creo que ese es uno de las principales objetivos. Eh, Ese podríamos decir que es una forma de apoyar, digamos, a los miembros, que es el trabajo de infraestructura, bajo esta visión que decía de la seguridad, la privacidad. Pero en cuanto a lo que dices, Juan Carlos, del apoyo a movimientos, Mivers participa en una gran cantidad de coaliciones. De hecho, su junta directiva, la mayoría de las personas tienen alguna actividad en, en alguna de esas redes de apoyo, convergencias. Por mencionar, digamos, ahorita lo más reciente, ahorita estamos participando en una campaña que se llama Rise Against the Big Tech, que es un poco así como levántate contra las grandes tecnológicas o las empresas tecnológicas. Y ahí la idea es como de tener discusiones y empezar a abrir caminos, veredas sobre cómo dejar ese tipo de corporaciones. Un poco, pues lo que ya sabemos, ¿no? Seguramente ustedes saben cuáles son los modelos o el modelo de las corporaciones en cuanto a los datos y de cómo se alimentan, cómo hacen dinero. Entonces, pues ahí, y esto va un poquito con la pregunta que hacía Claudia, de por qué una organización o persona
debería preferir un servicio más cooperativo o infraestructura de ese tipo, pues yo creo que son todas esas razones. Hay varios ángulos, digamos, para explicar esto. Uno es la seguridad. Este, Cuando hablamos de gobiernos, cuando hablamos de momentos políticos, pues todo se cruza. O sea, de hecho, en la vida de la organización, pues ha habido momentos en donde se ha requerido información de parte de gobiernos de algunos miembros, activistas. Entonces ahí la seguridad es clave y también eh, cómo Mayfair defiende, tanto técnicamente como legalmente, una situación así. Entonces es una razón, la razón de la seguridad. También la razón de la privacidad, que está un poco vinculada y que es pues el derecho que tenemos a que nuestros datos sean privados. Y esto también, Mayfair, es una cosa muy sensible. Y esto tiene que ver de cómo se maneja la infraestructura. Ustedes como miembros o nosotros como miembros de MyFirst sabemos quiénes son las personas que manejan nuestros datos. Sabemos quiénes son los compañeros. En la reunión de miembros hablamos con ellos. Ellos nos explican qué cosas están sucediendo, qué cosas están pasando técnicamente. Y eso en un esquema comercial de corporación, pues es lo contrario, ¿no? Pues nunca vas a ver los rostros de quién está manejando tus datos, ni los nombres, ni vas a ver a lo mejor los directivos si te metes a buscar, y esa es una cosa bien valiosa, el hecho de que además personas del movimiento sean quienes estén cuidando eso, ¿no? Entonces, una cosa bien importante es eso. Yo creo que es otra de las razones. Otra de las razones, pues, es porque, y esto lo digo desde varios caminos, no solo desde una persona que participa ahí, sino como una persona que participa en otras organizaciones y de que pues tenemos la posibilidad de tener nuestros datos en una organización de confianza y con la que podemos hacer cosas. Desde mi trabajo, por ejemplo, con la cooperacha hemos podido también hacer algunos talleres, algunas iniciativas, y eso es bien importante. Eh, Eso difícilmente lo vas a poder, o más bien es casi imposible que lo hagas con una corporación, ¿no? Entonces ahí, si hay alguna iniciativa, pues hay forma de poder platicarla, discutirla y hacer algún proyecto junto con las organizaciones, ¿no? Esa es creo que otra de la razón. Otra de la razón es porque participan ahí muchas organizaciones importantes de los movimientos. Y eso, al final, al participar ahí, no solo participas en sostener tus datos y tu información nada más como personal o de organización, también estás ayudando a las otras, también estás siendo partícipe, mejor dicho, de que las demás se sostengan. Y ahí hay decía yo hace rato, una diversidad enorme, luchas bien importantes donde el Internet, la comunicación es clave, ¿no? La otra, pues por los modelos puede ser, ¿no? O sea, yo creo que hay diferentes razones, yo creo que esas serían algunas de las que veo, porque es una organización comprometida políticamente. Y bueno, menciono otra iniciativa que ya va más en el tono de lo que comentaba Pavel. De hecho, les voy a poner aquí el link. Este proyecto es reciente, se los voy a poner aquí en el chat. Y esta es una investigación sobre la justicia ambiental desde las infraestructuras tecnológicas autónomas y comunitarias. Y es como empezar a hurgar por dónde proyectos tecnológicos como el nuestro y otros podemos, podemos comenzar a tener hallazgos sobre cómo aspirar a esa justicia ambiental, ¿no? Y que tiene que ver con esto de lo que preguntaba Pavel del impacto ambiental, que nosotros sabemos pues, sabemos de todo lo que implican los grandes servidores de corporaciones, ¿no? En cuanto a agua, enfriamiento, electricidad, todo lo que se puedan imaginar y que ya sabemos, ¿no? Entonces también es una línea, esa investigación la hicimos junto con otra organización que se llama Surciendo, con otra organización, y va mucho en ese sentido, ¿no? Como empezar a ver cómo podemos
llegar a esa justicia ambiental. Y bueno, hay otras, generalmente tenemos varios seminarios web al año, a veces que tienen que ver con lo que está pasando en infraestructura o con alguna coyuntura en particular donde la tecnología tiene que ver. Entonces siempre hay iniciativas, ¿no? Este año hicimos esta de cortar el cordón, justo como cortar el cordón con las grandes tecnológicas, ¿no? Que también tiene su complejidad. Sabemos que pues este tipo de servicios acaparan y dan una gran cantidad de servicios integrados y sabemos que tiene una complejidad dejarlos. Entonces, hemos estado también pensando en cómo hacer eso, cómo hacer con las organizaciones, cómo transitar, porque no es fácil. Entonces, también ahí se ha hecho un trabajo también de investigación con algunas organizaciones de cómo transitar, ¿no? Hacia allá. Y bueno, voy a dejar ahí espero haber respondido las preguntas. Claro que sí, Pablo. Les invitamos a formular sus preguntas, comentarios. Aquí te voy a adelantar algo que nos está poniendo Virginia en el chat. Dice, es muy importante el tema, pues la monopolización de la tecnología en muchos casos no permite tener acceso a la tecnología. La pregunta sería, ¿cómo realizan la parte de la seguridad? ¿Cómo acceder a la tecnología libre? ¿Qué más pone? Grisel nos pone, ¿a qué capacidad, hablando de porcentaje, está el servidor hasta el momento? Alejandra Alfaro dice, ¿qué implica ser miembro? ¿Hay alguna responsabilidad, tarea? Grisel nos pone físicamente dónde está el servidor. Eh, ¿Alguien más por aquí de los que estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no, creo que aquí haríamos un corte. A ver, Saray, adelante. Perdón, es que no encontraba la manita. Bueno, es una pregunta a lo mejor un poco básica. Como que hay la intuición de qué son las tecnologías libres, ¿no? Pero no sé, aprovechando que eres un experto, Pablo, si pudieras un poco platicarnos cómo es que funcionan las tecnologías libres, cómo es qué retos se enfrentan, qué acechanzas se enfrentan, ¿no? ¿Por qué han podido darse? Y pues eso básicamente, ¿no? Siento que hay como la intuición, pero por lo menos yo no entiendo bien cómo es que logran existir. Si pudieras ahí comentarnos un poco, te agradecería mucho. Gracias. A ti, Saray. Entonces, con esta hacemos el siguiente Sí. cortecito, Pablo, si te parece. Sí, la seguridad siempre es como una cosa que se piensa como como una cosa que eso no es, y realmente la seguridad es eso. La seguridad pasa por muchas cosas, pasa por la parte política, no solo es técnica, quiero decir, que esa es una parte bien importante, la seguridad en la parte técnica, pero pues está en otras capas, ¿no? De las corporaciones, por ejemplo, pues esto que decía de los gobiernos, ¿no? Como, pues así tengas la mejor seguridad si hay una orden, una intención de compartir información, pues así tengas la seguridad más eh, técnica, más cuidada, pues si hay una decisión política, pues se va a romper, y de hecho se rompe, ¿no? Lo vemos con las corporaciones, ¿no? Cuando buscan información de organizaciones para criminalizarlas, para este, censurarlas, pues eso ocurre. Entonces, tiene una dimensión política que creo que es bien importante, por eso insistimos mucho, insisto en eso, de que saber quiénes son las personas, quiénes son las personas que están en la organización al frente, en la parte técnica. Y la otra seguridad técnica, pues ese tiene su componente técnico complicado. No soy un experto, digamos que sí, intento entender todo esto, pero ahí tampoco hay la seguridad también es algo que todo el tiempo se está transformando, todo el tiempo está cambiando. Así como sentimos de la tecnología que estamos en una cosa y luego otra, también en la seguridad así.
y no solo tiene que ver con protocolos, tiene que ver con momentos políticos, pero no hay, nosotros no decimos que todos los servidores son seguros porque no es así, no es así tan sencillo. El equipo técnico de Mayfair es un equipo muy bueno, con mucha experiencia, pero en la tecnología no hay, no puedes asegurar que la tecnología sea totalmente segura. Y bueno, sobre la capacidad del servidor, bueno, no tengo detalle porque son algunos servidores, no solo es uno. Digamos que también la organización ha cuidado su forma de crecimiento, es decir, no es que tengamos servidores y que se llenen de espacio, no, la organización de hecho, incluso como miembros, siempre está como con un margen de crecimiento que uno va pidiendo, ¿no? Si yo tengo un límite, oye, ya voy a necesitar, o te manda una alerta, ¿no? La infraestructura, oye, ya vas a llegar a tu límite. Para que no sea esta displicencia que en las corporaciones hay de que esta idea de que la gente se siente bien de tengo 100 gigas, aunque ocupe 2 gigas, ¿no? Porque esa es como siempre la parte de la publicidad, de la mercadotecnia y de que la corporación intenta aprovecharse, cuando más bien los recursos pues tienen que cuidarse, tienen que ir creciendo en función de la necesidad. Y en este caso de Mayfair, de la necesidad de los miembros. Entonces, allí el equipo es súper cuidadoso en eso. No vamos a tener un servidor si no es necesario. Todas esas cosas se piensan muy bien y se planifican muy bien. Entonces, no sabría decir, para la pregunta, no sabría decir en qué capacidad está, pero es una capacidad siempre muy cuidada, tanto en recursos energéticos como en recursos de espacio. Me preguntaban sobre la responsabilidad y los miembros. Sí, ser miembro tiene su responsabilidad, sí, porque los miembros que se suman son casi siempre miembros muy conscientes no necesitamos miembros expertos, no, pero sí conscientes de lo que implica la tecnología o de lo que al menos sensibles en escuchar lo que la tecnología que provee Primero de Mayo es. Entonces, incluso cuando uno hace su petición, su formulario, ahí vamos haciendo varias preguntas y con la idea de clasificar bien cuáles son las necesidades. Y desde el inicio y en digamos, todo el camino, pues siempre intentamos de que los miembros se sensibilicen en este uso pues, más racional de la infraestructura. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? Bueno, primero pagar las cuotas, porque como es una tecnología colectiva, pues necesitamos pagar nuestras cuotas. La otra es que nuestros servicios o lo que ocupemos, en este caso los webs, pues estén actualizados. Eh, y bueno, esa es una responsabilidad que tenemos las organizaciones. El equipo técnico ayuda, digamos, en la capa que le requiere el mantenimiento, pero hay eh, tareas que las organizaciones debemos asumir y eso ya va a depender de lo que tengamos. Si yo tengo un sitio, por ejemplo, muy pesado, voy a poner el ejemplo, no sé, de mi organización, ¿no? Que tiene información y publica continuamente y tiene varios sitios. Bueno, tenemos que tener actualizados esos sitios, este, actualizados en sus componentes, ¿no? Esa es una responsabilidad que todos tenemos. A veces cuando hay problemas de esos, pues bueno, termina repercutiendo en la infraestructura y el equipo de soporte tiene que dedicar más tiempo. Entonces yo creo que esas son las responsabilidades esenciales y la más importante es que participen de alguna manera en nuestra reunión de miembros. No podemos decir que es como una obligación porque no lo es, pero sí pensamos que es una responsabilidad importante de tomar voz o ser partícipes, al menos para elegir quién va a estar en la junta, cuáles son las prioridades, votarlas, o proponerlas. Yo creo que esas son las responsabilidades, digamos, yo las pondría así, que esperaríamos en los miembros o que esperamos. ¿Qué más? Bueno, sobre
las tecnologías libres, bueno, ¿qué retos se enfrenta? Y bueno, también preguntaban sobre la tecnología autónoma. Sí, cuando hablamos de tecnología autónoma, ahora voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. Bueno, es sencilla, de hecho, no tendrá por qué ser complicada. Las tecnologías libres son aquellas que están fuera de las corporaciones, que no tienen una lógica de corporación, que su, su utilidad va más allá de los recursos, de hacer recursos económicos, de la explotación, ¿no? De hacer dinero. Es decir, una tecnología libre, eh, pues busca tener primero esa responsabilidad, a lo mejor ambiental, de cuidado, de crecimiento, de transparencia, de responsabilidad. Este, yo creo que esas son pues algunas características de las tecnologías libres. Y hay muchos proyectos, ¿no? O sea, de diferentes dimensiones que hacen tecnologías libres. A eso le llamamos. ¿Qué retos se enfrentan muchísimos? Bueno, pues las corporaciones, ¿no? Pues es un impacto enorme. Y nosotros, pues sí, bueno, sí lo notamos de cómo pues es muy difícil salir de esa lógica, si tiene un reto muy fuerte, y también de que las grandes tecnológicas pues siempre están en la búsqueda de acaparar y de monopolizar las cosas, de explotarlas. Entonces, pues yo creo que ese es uno de los retos, también el reto político con los gobiernos, o sea, hay una serie de retos que enfrentamos. En general, no digo de MEFES, pues retos de sostenibilidad, ¿no? De viabilidad económica. Hablamos hace rato de la neta, ¿no? De cómo fue su proceso y hay otras. Y en ese sentido, la sostenibilidad es una parte bien importante que enfrentan, ¿no? Que enfrentamos. Y es ahí donde pues sí se requiere mucha responsabilidad y mucha participación de las personas, ¿no? Entonces también, pues, por eso la forma en que llegan las personas que se suman a las organizaciones, pues es de una forma diferente, ¿no? Intentamos que sea de una forma más consciente de a dónde están incorporándose y bajo qué piso, bajo qué participación y bajo qué esquema. O sea, para nosotros es bien importante que las organizaciones sepan eso cuando se incluyan y no, justo lo que tratamos de em, evitar es que se nos relacione como un proveedor de servicios. Siempre decimos no, durante muchos años fue no somos un proveedor de servicios. Digo, hoy creo que ya no lo repetimos tanto, pero justo eso, no somos un proveedor de servicios. Somos una organización que sostiene infraestructura para nuestros movimientos, ¿no? Las personas de la Junta están en esos movimientos, las personas que están en la parte técnica están ahí. Entonces, en ese sentido, es una organización que en todas sus partes tiene claridad política, ¿no? De todo eso. Espero no haberme brincado ninguna. Y si no, díganme y ahorita la incorporo. No, me parece que no, hasta fuiste en franco orden, Pablo, no te preocupes. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario que quiera externar, compartir? Acuérdense que también se encuentra el chat. ¿Alguien más? ¿Nadie? A ver, Claudia, perdón, es que te cambiaste, estabas de un lado y te cambiaste de la computadora adelante. Sí, bueno, yo quisiera preguntarte, Pablo, para conducir un poco la charla a pues el módulo y lo que hemos estado trabajando en estas sesiones. Eh, Hay varias críticas, ¿no? A la tecnología. Una es alguna en la que tú ya te has enfocado mucho, que justamente es pues la parte privativa de la tecnología, cómo las corporaciones han adueñado, han monopolizado y pues para hacer uso de esa tecnología tenemos que seguir las condiciones de esas corporaciones que implican
ceder nuestros datos, que implican quedarnos sin privacidad y que incluso implica, pues, beneficiar a estas compañías que tienen intereses económicos y de guerra, ¿no? Por ahí ha circulado mucho esta cuestión de que, por ejemplo, Spotify ha invertido en armas que están yéndose a Israel. Facebook también se sabe que ha colaborado con la CIA, en fin, ¿no? O sea, toda esta parte de que estamos lidiando verdaderamente con mafias tecnológicas. Entonces, por un lado está esa parte. Y por otro lado está las afectaciones que tiene la virtualización de la vida, es decir, qué es lo que hace el algoritmo a nuestra vida cotidiana, qué es lo que está haciendo este constante rolling a las redes sociales, etcétera, en nuestra atención, cómo está transformando nuestros cerebros, cómo está transformando la dinámica o la relación que tenemos con otros humanos, cómo la tecnología realmente está impregnando, está impactando de una manera muy fuerte la vida cotidiana de las personas. Un poco mi pregunta iría dirigida hacia estos dos niveles. En tu experiencia dentro de May First, ¿cómo podemos pensar las tecnologías en las experiencias postcapitalistas? Es decir, tenemos esta tecnología hoy, como lo acabo de describir. ¿Cómo podemos soñar otro tipo de tecnologías? ¿Qué pueden hacer positivo para nuestras comunidades, para la construcción de estas experiencias que estamos trabajando? Y de qué sí tendríamos que defendernos y decir hasta aquí el límite de la tecnología, que no llegue más allá de esto, ¿no? No sé si me explico un poco con la pregunta, pero realmente esa es una inquietud muy fuerte que tengo. Lo comparto así de manera muy sencilla. Ahora los jóvenes están muy involucrados con las tecnologías y esto está ocasionando también depresiones, están ocasionando incluso pues que su manera de vinculación social se transforme drásticamente para llegar incluso a niveles de violencia, de agresión muy fuerte. Entonces creo que no es un tema menor, o sea que sí tenemos que estar pensando en estas experiencias poscapitalistas, en este mundo que queremos soñar, la tecnología, qué papel debería de jugar, hasta dónde poner límites y qué tipo de tecnología sí sería benéfica para nosotros. Gracias, Claudia. Ahorita te doy la palabra, Pablo, nada más voy a leer las intervenciones en el chat. Para Pablo dice, estimado Pablo, Pío pregunta, qué interesante la propuesta que nos compartes. Llama la atención su búsqueda de crear espacios comunitarios en la red. Cuéntanos cuántas personas aproximadamente u organizaciones forman parte del grupo núcleo de MyFirst y cuántos socios. Alejandra Alfaro dice, justo pensaba en lo que dice Claudia, ¿cuáles serían los objetivos a largo plazo? Y pasamos contigo, Pave, para cerrar este bloquecito. Muchas gracias. Pues primero, cuando hice la pregunta, no, tal vez no escuché porque iba también en la combi, pero si contestaste acerca del Fediverso, si tienen alguna relación con esta web descentralizada, que se le llama. Y la otra, no sé si contestaste la pregunta que se hizo en el chat de dónde están físicamente los servidores. Si sí, no lo escuché tampoco. Solo eso. Gracias, Pave. Y Pablo, Aldo nos dice, creo que debemos humanizar el ciberespacio. Nosotros como organizaciones podemos aportar a eso. Y con esto cerraríamos este bloquecito, Pablo. Así que adelante. Y gracias. Bueno, voy a empezar con la de Klaus. Están difíciles esas. Entonces, estas no las puedo contestar desde Mayfest porque, por supuesto, es muy complicado también dar respuesta desde una organización. La respondo más bien desde mi experiencia ahí y en otras cosas, en otros, lo que hago. Eh, sí, ahora que leímos, por ejemplo, cuando vimos el módulo, los primeros módulos, cuando hablamos de la tecnología, pues estuve pensando mucho en eso, ¿no? Y sí, a mí me parece que, y digo, es como siempre algo que se debe en todo momento repensar. Es que no sé, no, yo comparto esto de cómo la tecnología pues tiene una vida así, es una parte de nuestra vida
muy fuerte, ¿no? Un impacto. Ujú. eh, pues sí, sí, hasta antropocéntrico, ¿no? En nuestras formas lo vimos en la pandemia. Por ejemplo, recuerdo que en la pandemia, por ejemplo, todas las actividades que hicimos de seminarios, de webs, o sea, haz de cuenta que fueron picos así de participación, o sea, nunca habíamos tenido participaciones de ese tipo, pero era porque la gente pues estaba muy conectada. Bueno, esa es la explicación Mm, que, que- que nos damos, ¿no? De que entonces hubo un cambio ahí bien fuerte. Y ya cuando lo pones en perspectiva de las redes sociales, eso pues es una parte así que de pronto puede, pues ese exhaustiva, está llena casi la vida de todo eso. Eh, y ahí yo lo que me pregunto, y más bien son preguntas, no creo que tenga respuestas para esto, es ¿qué tanto es el modelo y qué tanto es la tecnología? Porque pues la tecnología es creo que el uso que le damos, como otras tecnologías que han surgido en el pasado, que fueron tecnología, que hoy ya son otras cosas, pero que fueron tecnología, y más bien cómo, pues el capitalismo, el capital, cómo explota toda o las tecnologías para propósitos de mercado, de entretenimiento. Entonces, sí creo que yo escucho mucho a menudo esas lecturas negativas de la tecnología. Pero ¿qué tanto se relaciona eso, por ejemplo, con nuestra educación? Son preguntas, ¿eh? Con nuestra educación, con la formación política, con los marcos legales, de los países para el uso de la tecnología, contener al capital en ciertas regulaciones, em, entonces son más preguntas. O sea, lo que sí no creo que comparta tanto es que la tecnología per se sea la negativa. Un poco le ocurrió a la televisión, por ejemplo, ¿no? Quienes estudiamos comunicación, ¿no? Mucho tiempo, pues, como decían que era voy a repetir las palabras de Monsiváis, la caja idiota, ¿no? Decían, ¿no? Pero bueno, la televisión, cómo se usó en otros lugares también, ¿no? En ámbitos comunitarios, en canales culturales, en otros. O sea, no, la pregunta es si es la tecnología, si es o es más bien la lógica capitalista, o más bien es yo creo que eso, ¿no? Y sí entiendo que sí, sí, decía que sí comparto, pues sí, que sí estamos impregnados de eso, sí. Eh, Ahora, después de tantos años como estar en una organización así, pues ya también uno como que agarra un poquito de perspectiva, y también creo que también se discute ahora en la tecnología, en los lugares de tecnología, se discute, por ejemplo, el derecho a desconectarse, ¿no? Que es interesante, ¿no? O sea, también de las personas que hacen tecnología hay planteamientos de cómo desconectarse como un derecho, de que estamos tanto tiempo. Entonces también van saliendo como nuevas líneas de ver las cosas aún dentro de la tecnología, ¿no? Entonces sé que no respondo a tu pregunta, pero solo más bien creo que estoy dando más preguntas que respuestas. Este, Me preguntaban sobre dónde están físicamente los servidores. Están en Estados Unidos, y estamos buscando también otras ubicaciones. Em, Siempre también ahora se empiezan a valorar como cuestiones ambientales, pues, por supuesto, económicas, y también de los marcos legales, ¿no? Por todo las coyunturas, políticas. Entonces, hay muchas valoraciones que se tienen que hacer cuando se ubican, ¿no? En el Fediverso no necesariamente participamos sí participamos en redes sociales, podemos decir alternativas, digamos que ese es el ámbito, ¿no? Pero así tal cual no. ¿Qué más me preguntaban? Sobre las personas, ¿no? ¿Cuántas organizaciones forman parte del grupo núcleo de MyFirst? Pues mira, de la Junta somos 25 personas,
hay algunas personas que participan en lo personal, pero la mayoría son de organizaciones. Y pues hay, por ejemplo, quienes participan en una cooperativa tecnológica de otro tipo, a lo mejor con otros servicios, como más comunitarios. Hay organizaciones hay personas que participan, por ejemplo, en medios de comunicación alternativos, en otras organizaciones de tecnología, en los movimientos sociales como más de coaliciones en los Estados Unidos. ¿Qué más? Quienes están en la mera tecnología también, algunos, ¿no? Como desarrolladores también. ¿Qué más? En derechos humanos, personas que trabajan con organizaciones de derechos humanos, también hay ahí. Sí, es amplio, digamos, ¿no? Eh, mm, digamos que digamos, nada más hablando de la Junta, ¿no? En los otros equipos hay otras organizaciones, hay algunas personas que tienen alguna experiencia académica, pero participan en algunos movimientos, ¿no? Este, sí, ahorita digo, me faltaría así como tiempo para recordar todos, pero sí hay muchos. ¿Y cuántos socios? No tenemos socios como tal, porque eso, digamos que implicaría muchas cosas. Entonces no tenemos esa figura de socios. Por eso decimos, tenemos esa figura de miembros, digamos que es la forma en que la organización ha encontrado, porque también hay que cubrir ciertas cuestiones legales. Entonces decimos que somos miembros, pues bueno, tenemos como, como responsabilidades y derechos, pero no les llamamos socios, ¿no? Sino más bien miembros. ¿Y qué más? Déjame ver si se me pasa alguna. Dice, ¿cuáles serían los objetivos a largo plazo? Pues son muchos, eh, por ejemplo, una de las cosas es que justo ahorita estamos empezando a ver cómo crecer, ¿no? Como una organización de tantos miembros, cómo se amplía, en qué condiciones, ¿no? En qué estrategia. El sostenimiento, por ejemplo, eso es una cosa de siempre, ¿no? Eh, que es una cosa que cada año hay que estar revisando, que hay que estar pensando. Sí, la organización en los últimos años ha tenido como una, digamos, ¿cómo poderlo decir? Una estabilidad económica, pero durante muchos años fue un tema muy, muy, muy fuerte, ¿no? De cómo mantener esa sostenibilidad. Y yo creo que sobre todo cómo seguir aportando a las organizaciones, este, pues dado que hay también muchos cambios en la tecnología, creo que eso también, si el equipo lleva mucho tiempo trabajando en tener una mejor infraestructura, y eso nada más es con los servicios actuales, ¿no? Sin incorporar nuevos. Entonces también a menudo en las reuniones es cómo y qué servicios se deben de incorporar, ¿no? Y ahí es escuchar a las organizaciones y también al equipo técnico, al equipo de soporte para ver hasta dónde, en qué condiciones estamos para poder ofrecer. Pero todas esas cosas a veces se discuten cuando tenemos nuestra reunión de miembros. Y si de algo no respondí, díganme. Ah. No, Pablo, estamos bien. Tenemos por acá la manita alzada de Rosy. Adelante. Hola, hola, buenas noches. Espero que me escuchen bien. Sí, sí se te Que ando un escucha poco bien, Rosy. convaleciente, con una fisura y todo, pero ahí voy. Una fisura en el pie. No, pues gracias, Pablo. Siempre My Fears es como una, un desafío para todos en la cuestión de las redes y eso, los correos alternativos. Yo quería compartir una experiencia porque, pues como todo mundo sabemos, en la pandemia nos metimos mucho a las redes, ¿no? Y algo que yo traté de hacer cuando hacía transmisiones en vivo era, pues no decir aquí en la plataforma de Zoom o unas, o sea, como tratar de no promocionar más a las plataformas. Y también me tocó experimentar con una plataforma que se llama Big Blue Button, que tiene otra perspectiva, no sé si ustedes la conocen. Bueno, tuvimos ahí una aliada que conocimos en un seminario de comunicación en el marco del Foro Social Mundial, que me decía que era bastante cara, pero que también era como una alternativa, ¿no? Lo que me pasaba mucho con las personas que venían que no conocían esta plataforma era que eran como que
querían que fuera muy rápido como en las plataformas, como estas plataformas, ¿no? Que entra uno bastante rápido, o más o menos rápido, encuentras rápido el botón para la cámara, para el micrófono, y estas otras son otra perspectiva, son como una perspectiva más lenta. Yo creo que también nos hace falta una alfabetización en este marco de poscapitalismo, ¿no? Sé que MyFirst tiene otra plataforma, no sé si lo comentaste, lo de Mumble, que es otra plataforma, o hay otro canal como alternativo a YouTube que se llama Pertube. En fin, como que hay otras plataformas en las que podemos, digamos, experimentar, tratar de no desesperarnos porque es otro ritmo, es otra, y otros canales de comunicación, pero bueno, no sé si MyFeast tiene ese sistema. Yo sé que MyFeast crearon el Jitsi para utilizar para tener dos canales de interpretación, lo cual es muy bueno. Y bueno, creo que ojalá podamos tener más canales de comunicación, más canales de interpretación, porque yo luego organizo reuniones hasta con 4 idiomas, pero bueno, pues ahí se va haciendo la lucha. Y gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias, Rosy. Importante lo que dices de la alfabetización en estos medios. ¿Algún otro comentario, duda? Este es el momento. ¿Nadie? Aquí en el chat, ¿no? Ya estamos al día. Entonces, Pablo, pues daríamos paso a la intervención que hizo Rosy. Sí, gracias. No, gusto saludarte, Rosy, gusto verte. Fíjate que tocas una cosa bien importante. Eh, sí, tenemos nosotros Jitsi que decía que está mejorado, ¿cómo decirlo? Está eh, pues arreglado para que podamos tener una interpretación, ¿no? Digamos que era una necesidad en la organización y eso ha funcionado mucho. Y eso es uno de los canales que nos comunicamos y eso me lleva al comentario que hacía Rosy. Fíjense, no sé, de pronto sentimos como que las corporaciones o las herramientas digitales, este, pues más comunes, más de corporación, pues son muy sencillas. Yo creo que sí hay como de pronto en el software libre o en las herramientas libres hay como esa etiqueta de que las cosas son más complicadas. Eh, Creo que como cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas operativos, de computadoras o de teléfonos, creo que es real. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de herramientas como Jitsi, como, ¿qué será? Sobre todo Jitsi, creo. Yo no estoy seguro que ya siga siendo así o que sea así. A mí me pasa al revés que ustedes, fíjense. De hecho, me tuve que meter hoy un rato antes a descargar Zoom y ver todas las opciones porque no sabía cómo compartir pantalla. Y van a decir, pero si este compa se dedica a la tecnología. Y realmente no es difícil, o sea, yo siento que no es difícil, pero como yo no estoy habituado a esta Zoom, pues sí lo prendo y sé el micrófono, el video, pero yo no sabía cómo iba a reaccionar, por ejemplo, al compartir pantalla, entonces ahí no le daba, ya le estuve picando. Y esto me lleva a pensar es que más bien es la forma en que nos relacionamos con esa tecnología. Lo que quiero plantear es que más bien estamos habituados a una lógica en donde que todo mundo usa y, y cuando llegamos a otra es como que, caray, pensamos que debe funcionar como la que sabemos utilizar. Entonces a mí me pasa con eso, por ejemplo, ¿no? Me pasa con Zoom. Y cuando veo ahora Jitsi, pues yo la veo, o sea, ahora tiene más funciones. También el software libre no es que se quede ahí, ¿no? Jitsi tiene ahora muchas opciones muy interesantes, ¿no? Los subtítulos, la encuesta, pues por supuesto muchas de las opciones de compartir pantalla, o sea, una gran cantidad de cosas. Es decir, no creo que sea una tecnología que esté por detrás. El punto es, su propósito aparentemente puede ser el mismo, comunicarnos, y es en esencia ese, pero tiene otros propósitos. Este, y eso más bien a quién está dirigido, ¿no? Entonces,
Se los platico así porque a lo mejor no es que sea más complicada alguna tecnología, es que más bien estamos acostumbrados ya, así como una lógica, a ciertas herramientas, pero a mí se me hace, no que se me dificultara, me tardé en revisar, ¿no? Entonces es como entender, pues que así es la tecnología, que estamos tan inundados, tan acostumbrados a utilizar Zoom, por ejemplo, que cuando utilizamos otra cosa, pues ya nos parece así como que esto que onda, como no es igual, ¿no? Siempre hay como esta tendencia a comparar. ¿Qué pasaría si siempre utilizáramos Jitsi y llegáramos a Zoom? Quizá ocurriría lo mismo, no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, solo lo dejo como una cosa que puede ser, no sé, ¿no? A lo mejor yo soy el que no le sé picar bien. No, ¿cómo crees, Pablo? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Nada, en el chat tampoco tenemos. Claudia, adelante. Sí, yo bueno, más como comentario y un experimento ahorita aquí entre nosotros, más bien un mapeo entre nosotros. Yo veo reflejo mucho con estas herramientas tecnológicas cuando nosotros hablamos desde la economía solidaria de transformar nuestro consumo y de la importancia que es cambiar el consumo como una herramienta política. Es decir, que cuando decidimos no comprarle una transnacional, no comprar un producto, no sé, un pan de caja, sin decir marcas súper comercial, y mejor preferir un pan artesanal o no comprar un shampoo que va a contaminar más el agua y mejor preferir un shampoo que esté hecho incluso sin envase, sin plástico. Por cierto, que Rosy hace unos shampoos sólidos muy buenos, los recomiendo ampliamente. Entonces, bueno, cuando tenemos esa transición del consumo, estamos haciendo un acto político, ¿no? Y creo que es importante también entender que cuando estamos eligiendo qué tipo de tecnología estamos utilizando, también estamos haciendo un acto político. Es decir, cuando decidimos utilizar una en vez de la otra, estamos decidiendo algo. Y la importancia de transicionar, de cómo ayudarnos a cambiar esos hábitos de consumo por otros, ¿no? Eso sería para mí como que la clave. ¿Cómo podemos hacer esa transición? Sería la pregunta, Pablo. Pero antes de que me contesten, si me permiten, me gustaría hacer un mapeo. Cuando estamos presencialmente en los talleres de economía solidaria, solemos hacer esto que es más físico, que nos movemos de un lado al otro preguntándole a la gente, ¿tienes baño seco o no, o todavía usas el drenaje? ¿Tienes un huerto en tu casa o tienes ahí nada más ni siquiera macetas, ¿no? Y tenemos ahí como un mapeo. Me gustaría preguntarles, compañeros, ¿quién de ustedes en su computadora alguna vez ha tenido o tiene software libre? Si pueden levantar su manita con las reacciones o si quieren así su manita, como para ver cómo estamos en esto, ¿no? Bueno, hay varios. Pues algunos, creo que sí, somos algunos que sí, que hemos tenido software libre. Muy bien. Bueno, a ver, si quieren pueden bajar la mano. Les voy a hacer otra pregunta, quizá más complicada. ¿Quién de ustedes ha utilizado una alternativa a Zoom? Ahorita ya comentó Pablo Jitsi, Rosy comentó también un par de alternativas a Zoom. Otro tipo de plataformas de comunicación que no es Zoom. Creo que somos un poco menos, pero aún así habemos varios que ya lo hemos utilizado. Muy bien. Bajen su manita, les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién de ustedes utiliza una alternativa a WhatsApp? Por ahí está, me parece que el Telegram, también tenemos, ay, ¿cómo se llama? Signal, ¿no? Eso existe. Signal, sí. Sí, a ver, ¿cuántos tenemos alternativas al WhatsApp?
Creo que todavía un poco menos, pero sí hay varios que ya hemos probado otras opciones. Bien, si quieren bajar la mano y la última pregunta. No sé, Pablo, si a ti se te ocurre alguna, pero bueno, la última que para mí es la más compleja es quién tiene una alternativa, quién ha utilizado una alternativa al Facebook o al Instagram. Por ahí, Yo, Ruth, yo las conozco, pero no las he usado. sí, me pasa igual. Pero Sé de porque algunas, ni, pero no las he porque ni usado. uso Instagram casi, o sea, casi ni las uso realmente. Acá Alejandra nos dice, yo intenté, pero mis amigos pues no estaban ahí, ¿no? Entonces sí suele pasar. Naomi es la que sí tiene, Naomi y Aldo tienen las manos levantadas. Oigan, pues pásenos ahí el tip, ¿no? En el chat. ¿Qué alternativa están utilizando al Facebook y al Instagram? Pues muchas gracias por participar de este pequeño mapeo que nos da una idea de cómo estamos en nuestro uso de las tecnologías. Y para mí hay una amiga, Laura Collin, que es una de mis maestras de economía solidaria. Ella nos decía, vamos a ponernos un reto, ¿no? De cada semana tratar de cambiar un producto comercial por un producto artesanal de la economía solidaria. Yo no sé si pudiera ser posible algo así en términos de tecnología, pero sí los invitaría a que asumamos el reto de probar una alternativa de software libre, una alternativa de código abierto, una opción distinta a la que estamos usando y ver cómo nos va. Pero bueno, con este mapeo, Pablo, te dejo un poco la pregunta de, en tu experiencia, ¿cómo podemos facilitar que la gente cambie de las opciones comerciales a otro tipo de tecnologías? Y creo que hay dos manos por ahí levantadas. Sí, Eh, ¿Quieres a ver, que lo juntemos, Pablo? ok, está Tenemos bien, sí, a está bien. Grisette y luego a Pave. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me queda un poco la duda sobre el Telegram y ya que salió el tema, porque siempre lo he tenido. Yo alguna vez lo utilicé, pero la verdad es que también me entró como la duda de la seguridad. Yo no conozco nada de quién lo desarrolla, cómo se maneja. Y no sé si ustedes que están en la tecnología me pudieran como resolver si realmente es seguro, si realmente es privado, o sea, si realmente las cosas ahí están bien cuidadas. No sé si tú sepas algo de eso, Pablo. Pave, adelante. Gracias. Yo un poquito retomando tu no respuesta que decías, Pablo, a una pregunta que hizo Claudia, que si era la tecnología per se la buena o la mala o como herramienta, y que lo entiendo, es más bien, y tal vez no para ti, ¿no? En general, es cómo imaginamos que debería ser un modelo sano, por llamarlo de alguna manera, en la utilización de la tecnología para un futuro postcapitalista, ¿no? O sea, cómo son las tecnologías, cómo se usan en uno de esos muchos mundos posibles, ¿no? Gracias, Pave. Adelante, Pablo. Y sobre esto que decía Claudia, la transición, sí, fíjense que ahí, Mayfres ha indagado, está indagando cómo, y creo que, porque ese siempre ha sido una pregunta que yo recuerdo que ha estado ahí por muchos años, porque de pronto uno, pues, es cómo convencemos, o cuando yo tenía pocos años, y dice, cómo convencemos a la gente, pero me gustó cómo lo dices tú, yo, y hablo de manera personal de cómo pues entendí que bueno, no puede ir evangelizando a todo el mundo, intentando pero sí a las organizaciones, a las personas que tienen un compromiso político, y ese es, por ejemplo, el sector donde trabaja Mayfirst. Y personalmente, pues lo he visto con mi organización, que nos ha tomado mucho tiempo eh, adoptar este tipo de tecnologías. Y básicamente es con mucha paciencia, con medir las expectativas y yo digo por la buena, o sea, tiene que ser por la buena. O sea, yo vi que por mucho tiempo quienes estaban en este ámbito, en otros espacios,
de pronto siempre era como la crítica, ¿no? Era incluso a veces como el estigma a quien utilizaba o utiliza redes sociales privativas, o era como ya, eres, eh, como esa forma que a veces tenemos de, es que él hace esto, él que consume WhatsApp, él compra tal cosa, ¿no? Como en el consumo. Bueno, yo he entendido que no es así, o sea, que eso tiene un proceso. A mí me gusta cómo lo dijiste, que es un acto político. Yo coincido con eso plenamente. Ese no lo adquieres así rápido, no lo, o dices ya me politicía, no, eso necesita una, eh, pues un esfuerzo, un ejercicio continuo, porque continuamente estamos en eso, toda nuestra vida está llena de eso, de actos políticos, aunque no los digamos así, ¿no? Uno no va a la tienda y dice, voy a hacer un acto político, voy a comprar, no, no, mejor no me compro esa galleta, mejor compro, pero básicamente sí es así, digo, no vamos a. Entonces, yo creo que de mi experiencia nos llevó muchos años, por ejemplo, en mi organización, adaptar estas cosas y hoy tenemos, no es que tengamos todo en software libre o que utilizamos, pero gran parte, por ejemplo, de nuestras comunicaciones son ahí, nuestros correos, nuestras conversaciones que son diarias, ahí en nuestro medio, son diarias, o sea, es como, incluso podría decir que ahora es vital el uso de Jitsi, por ejemplo. Y es una herramienta así súper importante en nuestro trabajo diario. diario. También, por ejemplo, Nextcloud, ¿no? Para proyectos, o sea, y eso pues es a partir de estar charlando, de estar poniendo ahí las discusiones con calma, darse el tiempo, no intentando tampoco rebasar expectativas enormes. Es un proceso, creo. Eh, Ahora, la ventaja que tenemos personas que estamos en estos ámbitos es que creo que estamos más sensibilizados y entendemos que a lo mejor ahorita no lo podemos hacer, pero que caminamos hacia allá, que nuestra vida la vamos intentando como alinear a estas cosas con las personas y organizaciones con las que coincidimos. Y yo creo que debe ser así. Ahora, hay otras, eh, nosotros quisiéramos, por ejemplo, que en la membresía, en los otras organizaciones pudieran, caminar más rápido, pero justo en eso también tiene su reto y es pensar cómo, creo que ahí también no hay como una respuesta, les comentaba hace rato de esta campaña contra las grandes tecnológicas, ¿no? La idea es encontrar también que las organizaciones y personas están dispuestas a cambiar qué es lo que están pensando. Porque a veces, por ejemplo, de ahí puede partir el entendimiento, ¿no? También cada organización está en una circunstancia diferente. Entonces yo creo que por eso sí tenemos que politizar mucho las cosas. O sea, sí tenemos que discutirlas como en ese nivel, ¿no? Sin el estigma, sin, sin, sin reprocharnos qué cosas utilizamos, sino más bien cómo vamos cambiando. Y yo con eso lo ligo con lo que decía Pavel del poscapitalismo. En nuestro caso, no, en la organización no manejamos como este término de que aspiramos. Más bien ahora en el diplomado, como que voy entendiendo las dimensiones que tiene el término y para dónde. Pero realmente lo que intenta May First es como otra cosa, es otra vía, este, otra forma de hacer las cosas, otra forma de hacer tecnología. Y yo creo que pues esa es yo creo que en esencia así más nítida, ese es el propósito. Sí que sea una tecnología de todas, de todos, de colectiva y que de alguna manera, en la medida de nuestra posibilidad, incidamos en esa tecnología, que es a lo que también no estamos acostumbrados, ¿no? Y eso requiere mucha plática, mucha discusión, mucha reflexión, ¿no? Entonces sí, en eso estamos, ¿no? En esa pregunta no la hemos podido resolver, creo, en muchos años, sigue ahí,
pero seguimos queriendo responderla. Gracias, Pablo. Tenemos aquí un comentario de Eric Chávez en el chat que dice, Pablo, si dependiera solo de ti, deberíamos dejar de usar el Zoom, pasarnos a Jitsi para estas clases. Y por último, Rosy, adelante. Gracias. Sí, por ahí había una pregunta sobre Telegram. Bueno, yo he usado bastante Telegram. Creo que es una tecnología rusa y la he utilizado porque muchas de las personas que son parte de CERAL están en Cuba y el Zoom en Cuba está bloqueado, ¿no? No se puede acceder al Zoom a menos que uses un VPN, que es un túnel para poner tu ubicación en otro país, ¿no? Y además te cobra doble megas o te cobra tiempo, ¿no? O sea, cuando usas ese túnel. Pero si ellos pueden usar Telegram, Jitsi y creo que también el Meet de Google. Pero el Telegram es puedes tener reuniones hasta con 10,000 personas. O sea, se puede pagar, pero también hay un acceso libre. Por ejemplo, en SEAL tuvimos un curso de educación popular donde se inscribieron 700 personas y entraron a Telegram 300 y estuvieron en las clases 150. Se pueden hacer trabajo en grupo, se pueden hacer presentaciones, se puede hacer transmisión en vivo. Si tienes una cuenta en YouTube o puedes grabar simplemente en la aplicación y luego la descargas y luego la editas si tienes un editor de video. Hay muchas posibilidades de, pues también guardar la privacidad, ¿no? A veces también puedes programar para que la persona que quiere hablar pida permiso para levantar la mano. En fin, es todo un aprendizaje para que tampoco se vicie el audio o sea, no tener los micrófonos abiertos todo el tiempo o las cámaras abiertas todo el tiempo para usar menos recursos. A veces a muchas personas les gusta tener que todo el mundo tenga la cámara abierta, lo cual es bueno porque nos vemos, pero se usan menos recursos si tenemos las cámaras apagadas y quien tiene menos anchura de banda, no sé cómo se llama, pueden permanecer en la reunión. Entonces son como muchos aprendizajes y claves que se van teniendo, pero por ejemplo Telegram hay que descargarlo en el celular, hay que activarle las notificaciones para que te enteres que te llega un mensaje. O Jitsi, si te conectas con el celular, también hay que descargarlo a la aplicación al celular. En la computadora no, simplemente entras a la web y entras en directo. Y siempre es importante que haya buena señal de cobertura de internet para que no se caiga la llamada. En fin, hay que tener paciencia y practicar. Y creo que eso. Gracias, Rosy. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Pues Me parece que cerraríamos con esta, Pablo. había algunas en el chat, ¿En el estaba chat? viendo algunos, sí. Bueno, el último que Eh, leí fue de Eric Chávez que decía que si debíamos de dejar de usar el Zoom para ah, pasarnos a Jitsi para estas clases, que está interesante el tema, que estaría muy bien proponer alguna otra sesión para tratar temas del poscapitalismo y el uso de las tecnologías. Gilda por aquí ponía, no sé qué es el software libre, y Pavel le decía, el software libre es el que el código de programación es abierto para modificarse. sí, bueno, así rápido sobre esto de algunas. Deberíamos de dejar de usar Zoom. Yo creo que sí, yo creo que bueno, ahorita ya estamos programados, ya tenemos que seguir así porque si no nos meteríamos en una cosa que no queremos de tiempo. Entonces creo que, no, pero justo verlo así como una aspiración, justo es eso, ¿no? Cómo caminar hacia el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Yo por eso les decía, sí, si me lo preguntas así, sí, pero si ya como una cosa que siento que sería bueno, sí, pero hay que entender el momento en donde estamos, la lógica que ya traemos, pero si aspiramos a continuar en algo el año que viene, bueno, justo esos son los caminos que se abren, creo que eso es lo importante, ¿no? Y creo que eso pues nos da tiempo de ir viendo cómo, bueno, viendo los porqués, convenciendo y por qué y cómo, si es necesario. Entonces, respondiendo a esa pregunta. Sobre la del software libre, yo lo centraría así básicamente para quizá entenderlo de otra manera. El software libre es el software que se desarrolla para una herramienta, para un propósito, el que queramos, que se desarrolla bajo
una licencia que te permite usarlo, te permite modificarlo y te permite compartirlo. Esa es la esencia del software libre. A diferencia de por ejemplo, un software privativo que tú no le puedes hacer nada, solamente puedes usarlo. No puedes investigarlo, no puedes, infringirías la ley, no puedes modificarlo, no puedes compartirlo. Esa es la esencia del software libre. Usarlos, que no lo tienes que pagar por usarlo, que lo puedes transformar y que lo puedes transformado compartir. Así lo resumiría yo así de forma más rápida. ¿Y qué más? Creo que eran todas, ¿verdad? No sé si se me pasó algo ahí. No, Bueno, fueron todas. Ahorita que hicimos la revisión. Listo. Sí, pues muchas gracias, Pablo, por esto, por esta exposición, por traer el tema, por tantos años de trabajo con MyFirst. Sin duda es complejo, lo sabemos. Y bueno, siguiendo un poco con el comentario que decía, habría que explorar más el tema, hay que traerlo un poco más. Al final de cuentas, la tecnología es el medio por el cual nos estamos comunicando y por el cual podemos llevar a cabo este diplomado. A mí me gustaría nada más dejarles por ahí una anécdota, como una reflexión que yo he traído desde hace ya bastante tiempo. Es una anécdota que leí en un libro en donde mencionaban, qué tanto queremos aceptar o qué tanto tendríamos el derecho de decidir la tecnología en nuestras vidas. Y la anécdota es con la comunidad de sordos. Los sordos, como ustedes saben, tienen su propio lenguaje de señas y muchos de ellos asumen el lenguaje, su manera de vida, como una forma de habitar, no como una discapacidad, sino como una forma de habitar el mundo a partir de otros lenguajes que no es necesariamente el auditivo. Bueno, pues ante la implementación de una tecnología que son unos implantes, creo que les dicen cocleares, que se pueden poner en el oído, eh, muchos de los sordos, muchos de la comunidad sorda, se opusieron y se manifestaron en contra de estos implantes, porque decían que el implante no necesariamente iba a mejorar su vida, que el volver a escuchar no necesariamente mejoraba la vida, que finalmente esa idea es un prototipo de lo que es una persona, de lo que tendría que ser una persona, ¿no? Es como un estereotipo, pero no todos tenemos que entrar en ese estereotipo. Y me parece que la tecnología hace mucho eso. Bueno, por lo menos la tecnología capitalista, vamos a ponerle apellido porque Pablo lo dijo muy bien, no se trata de todas las tecnologías, hay tecnologías apropiadas, pero la tecnología capitalista, la que tenemos imperante, nos hace sentir que siempre nos falta algo y que esa tecnología nos lo va a dar, ¿no? Y yo me preguntaba cuando escuché esta cuestión del implante, ¿qué pasaría si de repente crearan una tecnología en la cual te vuelves bella, ¿no? Probablemente todos quisieran acceder a esa tecnología sin ni siquiera pensarlo. O sea, ¿realmente queremos eso? Y creo que finalmente lo que nos trae esta reflexión de la tecnología sí tiene que ver mucho con cuál es el objetivo, cuál es el sentido de la humanidad. Es decir, creo que si nos perdemos en ese sentido de lo humano, podemos ser presa fácil de las ilusiones que nos pueda vender la tecnología, ¿no? Entonces, pues nuevamente el arraigo a nuestra comunidad, a nuestras propias formas, al entender a nuestro ser autonómico, creo que son principios fundamentales sobre los cuales podemos crear tecnologías que sí sean adecuadas y sean útiles y no pues caer en este tipo de falsedades, ¿no? Pero bueno, es una reflexión para que podamos seguirla comentando y trabajando quizá en otras sesiones. Y pues agradecerle mucho a Pablo que estuvo acá con nosotros y pues agradecerles a todos por estar.
este es el cierre de este módulo. La próxima sesión vamos a tener el trabajo en grupos. Entonces, pues vamos a tener justo las reflexiones sobre todo lo que vimos en el módulo. Es muy importante que estén, es la parte donde más podemos dialogar entre nosotros. Y bueno, pues el siguiente mes estaremos iniciando el último módulo de nuestro diplomado. Ah, Pablo levantó la mano. Sí, sí, Pablo. Sí, súper rápido. Sobre esto que decías, bueno, la tecnología tiene muchos paradigmas, pero uno de esos justo era o es que la tecnología nos facilite cosas, nos nos permita dedicar menos tiempo a cosas para dedicarle más a las cosas humanas. Entonces, digo, hay otros, ahorita traigo ese porque tiene que ver, y quizás es lo que no estamos haciendo. Bien, pues gracias, Pablo. Gracias por esta reflexión final y nos vemos el próximo miércoles. Buenas Dale, noches, chao, hasta chao. luego, Muchas gracias. Gracias, Chao. linda noche. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.